Buenas. Hola, hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Bien, por dicha, ya casi vamos a dar inicio. Listo. Hola, ya me estaba asustando. ¿Cómo estás, Montserrat? Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo van? Muy bien, por dicha. Ok. En buena teoría, en este momento estoy en dos lugares a la vez. Eso es lo que me gusta de la tecnología. Está muy bien, eso no suele ocurrir a Sí. todos. Sí. Me hubiese gustado mucho eso en la escuela. Me agarró tarde. Ya tenemos varias personas conectadas en ese instante. Buenos días a todos, ya varios nos están saludando. Estamos en vivo, Genial. ¿verdad? Por aquello. Hola, Germán. Ya estamos listos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? Súper bien, por dicha, nada más me falta una personita más. Sonrían. Para la foto. Exacto. Mientras empezamos. La foto del backstage. Aquí en mi casa se fue la luz. Wow. Aquí se fue, pero Justo hace digamos unos que minutos. los UPS han funcionado bien. Entonces, Mi esposo insiste cosas en del que hay que nuevo comprar normal. un UPS. Sí. Yo estoy en Punta Arenas, espero que no haya inconveniente. Okay. Bueno, No, pero Porque la internet de San José mía estaba terrible. de veras. Wow. Sí, yo por eso tengo siempre como algún dispositivo de los de móviles con sí, acceso a internet por si acaso, porque para tener Igual. plan B. ahorita estoy desde el Exacto. celular. Entonces espero que se escuche bien y se vea bien todo. Está Todo bien, bien. está muy Todo bien. súper bien. Ok, ok. Tenemos bastantes personas conectadas. Ujú. Vamos a iniciar a las 10:30 en punto. Genial. Un minutico. Bueno, entonces listo, al ser las 10:30 en punto, damos inicio con el panel del día de hoy. Primero que todo, muy buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Bárbara Solano, yo soy la gerente de Mercado de Comunicación de Grupo Babel y seré yo la encargada de moderar este panel llamado Desafíos Actuales y Futuros en la Ciberseguridad. Primero que todo, quiero pues saludar y agradecer a todas las personas que están presentes ya en este cierre de las rutas de la transformación digital, un evento organizado por Grupo Babel. De verdad que ha sido un evento, eh, podría decir que bastante exitoso. Hemos tenido una serie de conferencias muy interesantes que vienen a apoyar a las organizaciones en esa implementación exitosa de la transformación. Nos hemos aliado de los mejores partners para
integrar nuestra propuesta de valor con soluciones y estrategias y herramientas adecuadas para una transformación digital exitosa, como en este caso, bueno, como cada uno de ustedes, los panelistas que representan esos partners. Y bueno, también al mismo tiempo darle la bienvenida y agradecimiento a los panelistas expertos en el tema de la ciberseguridad, que se encargarán pues básicamente de explicarnos cuáles son esos principales desafíos actuales y futuros en ciberseguridad. Así que bueno, procederé a presentarlos. Primero que todo les presento a la máster Sol Echeverría, Founding Partner and President de Factor Humano. Además es representante del Clúster de Ciberseguridad de Costa Rica. Estudió psicología en UCASIS, Costa Rica, y obtuvo una maestría en psicología clínica en la Universidad Laval en Quebec, Canadá. Posee una maestría en dirección estratégica de recursos humanos en EOIE, España, y un MBA en INCAE, Nicaragua. Adicionalmente, tiene estudios de fundraising exponential en Harvard y de ciencia de toma de decisiones en Stanford University. Sol tiene una trayectoria de más de 15 años asesorando organizaciones en el sector privado, público y social en el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo organizacional. Su pasión por el emprendimiento y el liderazgo femenino también la han motivado a apoyar como voluntaria en Voces Vitales Costa Rica, como capacitadora de mentoras, y a Founder Institute como mentora de emprendedores. Muy buenos días, Sol, otra vez, y es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Bárbara, a vos y a Grupo Babel. Bueno, perfecto. Seguimos con Montserrat Guitart, Director of AP and Technology de Dentons. Montserrat Guitart es directora regional de propiedad intelectual y tecnología de Dentons Muñoz. Su práctica se centra en temas de privacidad, tecnología y el diseño de estrategias de propiedad intelectual de alto nivel. Montserrat acompaña a sus clientes diseñando programas de cumplimiento en materia de privacidad, implementando políticas de seguridad de la información y fortaleciendo los acuerdos con proveedores y terceros. Comenzó su carrera en Argentina, donde manejó campañas de antipiratería para algunos de los productos de software y cámaras empresariales más importantes del mundo. En 2011, Montserrat se incorporó a BSA de Software Aliens como asesora legal para el programa antipiratería de América Latina en Washington, D.C., y en el 2014 se unió al equipo de cumplimiento global, donde, entre otros, analizó el impacto de la legislación de protección de datos en el programa en Brasil, México, India, Tailandia, Polonia y Rusia. Muy buenos días, Montserrat. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Ok, nuestro tercer panelista es el ingeniero Germán Patiño, Sales Director Latam de Appgate. Germán es experimentado profesional de ventas responsable del desarrollo comercial de Appgate en América Latina. A lo largo de su carrera, Germán ha trabajado con cientos de instituciones financieras, ayudándoles a evaluar sus vulnerabilidades e identificando soluciones altamente efectivas que funcionan para sus respectivos entornos. Es ingeniero electrónico con una especialización de posgrado en pensamiento estratégico y perspectiva. Muy buenos días, Germán, y gracias por acompañarnos. Hola a todos, muchas gracias. Gracias al Grupo Babel. Y nuestro cuarto panelista es el señor Roberto Lamaitre. Él es coordinador del Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos de Costa Rica en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT. Roberto es máster en computación de la Universidad de Costa Rica, licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica también, ingeniero informático por la Unidad Estatal a Distancia y técnico en computación por el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria. Es especialista en delitos informáticos, protección de datos, seguridad de la información, derecho y tecnología. Además es consultor, profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Computación e Informática y en la Universidad Técnica Nacional, además de tener diferentes publicaciones académicas sobre derecho tecnológico y ciberseguridad. Muy buenos días, Roberto, y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días a todos los que nos acompañan, al Grupo Babel, gracias por la actividad, a Montserrat, a Germán, a Sol, un gusto estar compartiendo con un panel tan distinguido. Perfecto, muchísimas gracias. Todos son expertos en su área y juntos pues, abarcarán nuestras consultas sobre una estrategia de ciberseguridad efectiva. Y antes de iniciar con las preguntas, pues quiero agradecer a todos los partners involucrados en hacer posible esta ruta hacia la transformación digital, como lo son Microsoft, Appgate, Solem, Huawei, Proactivanet, Camtic, Dentons, Factor Humano, a Innovatec, cada uno de ellos aportando la propuesta de valor de Grupo Babel, logrando así ayudar a nosotros, a las organizaciones, a poder permanecer o a poder generar esa continuidad de negocio en este mercado tan cambiante.
Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar acá presentes. Comentarles que el Grupo Babel es una empresa especializada en la implementación de servicios y soluciones de transformación digital, ya con 18 años de trayectoria en México, Centroamérica y el Caribe. Actualmente la compañía cuenta con más de 250 funcionarios distribuidos a lo largo de nuestras 7 sedes regionales y además de contar con más de 90 clientes en la región para lograr ese camino exitoso hacia la transformación digital. Y por ello es que hemos coordinado las rutas a la transformación digital, la cual consta de 24 conferencias virtuales. Esta siendo la última, yo sé que es un cierre y un broche de oro tenerlos a todos ustedes acá y con un tema tan importante como es la ciberseguridad. Así que bueno, procedo a iniciar con el panel, desafíos actuales y futuros en ciberseguridad. Recordarle a los panelistas que tienen 3 minutos para responder las preguntas con el fin de poder administrar muy bien el tiempo. Y vamos a hacer una breve introducción antes de realizar la primera pregunta, y es que cuando nos planteamos qué es ciberseguridad, hay que decir que se conoce como la seguridad de la tecnología de la información, puesto que engloba un gran número de técnicas y métodos para proteger nuestro sistema, así como otros dispositivos o diferentes redes. Gracias a las herramientas que tenemos disponibles en relación a la ciberseguridad, sus sistemas estarán mejor protegidos a los ataques informáticos, hackeos o cualquier robo de datos o identidad. La ciberseguridad es tan importante que solo el gobierno de los Estados Unidos invierte de forma anual alrededor de $13,000 millones en ella. Las autoridades estadounidenses también tienen claro que los ataques informáticos se renuevan constantemente, y es por ello que siempre hay que estar alerta y no bajar la guardia en ningún momento. Por eso decidimos cerrar estas rutas de la transformación digital con este tema tan importante. Así que procederé a hacer la primera pregunta, que será para Germán, y vamos a meternos de lleno con temas técnicos. Germán, comentanos cuáles podrían ser, o cuáles son, mejor dicho, esas fases para una implementación de una estrategia de ciberseguridad. Ok. Bueno, creo que pensando en cómo entrar de lleno a una estrategia de ciberseguridad, yo personalmente optaría por irme un poco con el framework de ISO 27032, que tiene 4 como etapas muy marcadas que parecen muy sencillas para cualquier organización, para cualquier negocio, para abordar el tema de ciberseguridad, que lo que proponen es primero hacer un profundo análisis de la organización o del negocio al cual yo quiero como proteger o meter dentro del tema de ciberseguridad. Entonces lo que dice es, ok, vamos a hacer un profundo análisis de la organización, de cuáles son los flujos del negocio, de cuál es el tipo de negocio al cual yo quiero proteger. Luego de esa identificación de la organización y del negocio, lo que propone es, ok, ahora hagamos un análisis de riesgo, de cuáles son los puntos críticos, sensibles, esenciales en ese flujo de negocio, en esa organización. Y sobre esos descubrimientos en ese análisis de riesgo, el siguiente paso que propone o la siguiente fase que propone este framework de trabajo es crear un plan que arranca desde creación de políticas, acciones, accionables, etcétera, 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 antes de entrar a lo último, que es poder implementar lo que se encontró en esos 3 pasos anteriores. Y aquí un poco la mirada que yo quisiera traer como la importancia en esas 4 fases sencillas, es que muchas veces desde la mirada de ciberseguridad y un poco lo que ha venido proponiendo el mercado, parece que ocurre al revés, ¿no? Estamos, no solo los proveedores de seguridad, sino las mismas organizaciones, muy acostumbrados o desde las prácticas de hacer implementaciones rápidamente, es decir, de que la ciberseguridad se ha basado en implementaciones de seguridad o en implementaciones de algún set de estándares o de reglas sin tener los análisis previos de organizacionales y de negocios. Entonces, aquí mi invitación es muy reforzada a cumplir los 2 pasos que propone ISO 27032 aquí entendamos muy bien qué tipo de organización soy, qué riesgos tengo y sobre eso sí, cuando tenga eso muy claro, ir hacia un modelo que me lleva a implementar soluciones, etcétera, etcétera. Perfecto, Germán, muchísimas gracias. La siguiente pregunta iría para Sol. Sol, vos como representante y líder del clúster de ciberseguridad de Costa Rica, me gustaría que nos comentes un poco sobre esta iniciativa, su objetivo e inclusive
¿cómo podría implementarse una estrategia similar a nivel de Centroamérica y el Caribe si estamos a un nivel de poder hacerlo actualmente? Sí, muchas gracias. Nos emociona mucho porque el clúster de ciberseguridad en Costa Rica, que ya tiene un nombre oficial, CyberSec Costa Rica Cluster, ya tiene más de un año de estar trabajando juntos. Tenemos ya más de un año. Y realmente el clúster es una alianza público-privada que reúne a empresas, inicialmente empresas oferentes de productos y servicios de ciberseguridad, pero ha ido creciendo la agrupación con otras empresas que ofrecemos servicios afines a los fabricantes y a los consultores y a los expertos en materia de ciberseguridad, y ya se han estado incorporando también, y vamos a seguir incorporando otras organizaciones que son expertas en materia de ciberseguridad, aunque su negocio no sea ofrecer soluciones de ciberseguridad. Entonces, es una alianza entre empresas que también ha invitado a la academia especializada en ciberseguridad, y tenemos un montón de representación de muchísimas instituciones académicas y las instituciones públicas, efectivamente, como el ministerio, ¿verdad? Con Roberto trabajamos desde hace mucho tiempo, Montserrat forma parte también, Germán, invitadísimo. Necesitamos sumar fuerzas porque la idea es que realmente la ciberseguridad es un trabajo en equipo, ¿no? Realmente la seguridad es una actividad de equipo y de equipo multidisciplinario. Entonces, lo que nos motiva a acercarnos y establecer esta comunidad de colaboración, porque básicamente es eso, es una alianza que realmente es una comunidad de colaboración, es el potencial que vemos en Costa Rica y en la región justamente para convertirnos en un centro de excelencia de prácticas de ciberseguridad para la realidad de nuestro contexto, para nuestra realidad cultural, para las necesidades que tiene Costa Rica y todos los países en nuestra región. Entonces, en esa medida, además, entendemos pues por supuesto que los expertos lo entienden, los otros que hemos ido aprendiendo sobre ciberseguridad gracias a acercarnos a los expertos, hemos logrado, y uno de los objetivos que tenemos es transmitir la conciencia ciudadana de que la ciberseguridad es un factor que subyace necesariamente la transformación digital de las organizaciones, de los países, ¿verdad? Es decir, en la economía digital y en la sociedad del Internet, que es nuestro contexto de época, la seguridad de los activos digitales es fundamental para que realmente las personas y las organizaciones podamos entrar y aprovechar al máximo la promesa que nos hace la economía digital y la sociedad del Internet, las promesas que nos hace de acceso a conocimiento, de productividad, etcétera, etcétera. Sin seguridad, los activos de información, o si los usuarios no nos sentimos seguros en utilizar esas herramientas tecnológicas y digitales, sencillamente el paso no se da, ¿verdad? Porque si sentimos, por ejemplo, que nuestros activos digitales financieros pueden ser vulnerados, pues seguro vamos a meter los billetes debajo del colchón, ¿verdad? O vamos a seguir usando en las organizaciones el papelito en lugar de subir los datos si sentimos que eso se puede perder, o en fin. Entonces la ciberseguridad es fundamental, es un habilitador fundamental. Y eso nos lleva a unirnos todas estas, ahorita ya somos más de 80 organizaciones colaborando en este esfuerzo en 3 grupos de trabajo distintos, cada uno abordando uno de los temas que tienen que ver con marco regulatorio y temas afines, otros con los que tienen que ver con desarrollo de capital humano y talento, porque aparte es un sector empleador interesantísimo, sumamente dinámico, es decir, hay mucho empleo asociado a ciberseguridad, y el otro es cómo desarrollamos más empresas y un ambiente para que nuestras empresas de ciberseguridad puedan desarrollarse y crecer, y pueda haber mucha más oferta también. Y es creyendo en que tenemos el potencial justamente de liderar estos procesos, pero eso sí desde la mirada de la colaboración, que es fundamental. Perfecto, Sol, muchísimas gracias, de verdad que es una excelente iniciativa. Inclusive ya ahí tenemos voluntarios que nos acaban de escribir por el chat. Súper bien, ¿verdad? Vamos a ver, la siguiente pregunta iría para Montserrat. Montserrat, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Como experta en temas de privacidad de datos, ¿podrías explicarnos sobre los aspectos regulatorios y legales que se deben de contemplar en una estrategia de ciberseguridad? Tal vez no tanto enfocándonos a nivel de Costa Rica, porque tenemos personas acá a nivel de Centroamérica, entonces más a nivel macro, creo que podría ser más interesante analizarlo. Sí, claro, con mucho gusto. Mil gracias por la invitación. Lo primero que uno tiene que hacer para establecer
El marco regulatorio es saber dónde uno está parado como organización que procesa datos personales, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar qué tipo de información es la que la empresa está manejando. En segundo lugar, determinar si pertenezco a algún sector que está regulado. Por ejemplo, si mi información son datos personales, ¿verdad? A nivel local deberé cumplir con la norma de protección de datos local, que va a establecer algunas normas de seguridad, y a nivel internacional, el GDPR me puede alcanzar, aunque yo esté en otro país, CCPA, California, ¿verdad? Entonces, primero tengo que ver cuál es la pieza de información que yo estoy cuidando. Si son datos personales, yo tengo un marco regulatorio distinto. Por ejemplo, si los datos personales son de salud, voy a tener un marco específico. En Costa Rica, el EDUS, la legislación sobre el expediente digital único de salud, trae algunas normas de seguridad. A nivel internacional, el estándar es HIPAA, que es el Health Insurance Portability and Accountability Act de Estados Unidos. Ese es como el estándar más alto. Si tengo información de consumidores, el estándar más alto va a ser CCPA y GDPR, ¿verdad? Si trato datos de antecedentes criminales, acá es importante también ver que no solo es de una visión de empresa, sino una visión de gobierno. Si soy parte de un sector específico, financiero y bancario, normalmente hay normativa específica. En Costa Rica hay un acuerdo de SUGEF, que es el acuerdo 14 y 17, que nos va a decir cuáles son las normas de seguridad informática que debe tomar una entidad financiera. Si estoy en el sector salud, ya lo mencioné. Si estoy en gobierno, uno de los estándares más altos para gobierno es el de Estados Unidos, para agencias federales, que es el NIST o el FISMA, ¿verdad? Donde yo ahí tengo toda la descripción de lo que me piden en seguridad. Y ahí es importante, desde un punto de vista regulatorio, entender algo, que el tema de seguridad de la información, de datos personales, no solamente implica medidas técnicas, sino que también implica medidas organizativas. La cultura de protección de datos personales tiene que empezar en el individuo que está procesando esa información, ¿verdad? Yo necesito un marco de arquitectura, de tecnología y demás, pero sí necesito tomar las medidas organizativas correctas. No sé si vieron la semana pasada, el data breach de Twitter fue humano. Hicieron phishing con personas. Entonces, no puedo yo pensar que Twitter no tiene las garantías de seguridad que se debe. Sí, pero en este caso fueron por el eslabón más débil, que fue el humano. Entonces, de nada sirve tener toda la tecnología si yo no he capacitado a la gente, si la gente no entiende el valor de la información. En ese sentido, las normas como regla general, salvo que ya sean estándares, ¿verdad? Como el NIST, van a decir que debemos tomar las medidas de seguridad adecuadas y eficientes. La mayoría de las normas mantienen un estándar de neutralidad tecnológica. No me van a decir use tal u otra solución. Y como decía nuestro compañero al principio, siempre se basa en el riesgo. Desde un punto de vista de datos personales, yo tengo que analizar el riesgo primero, tener un análisis de riesgo y después decidir qué solución. ¿Cómo mido el riesgo? Hay posibilidad de discriminación si se filtran esos datos personales. Hay posibilidad de robo de identidad. Puede haber pérdida de información protegida por secreto profesional, como se aconseja. ¿Okay? Esa es información protegida por secreto profesional. Uno siempre piensa en los médicos, pero el sector legal también tiene esa obligación. Se revelarían datos sensibles, por ejemplo, opiniones políticas y religiosas que darían lugar a una persecución política. Puede generar pérdidas financieras, puede implicar como mediciones de desempeño en el trabajo. Se trata de datos personales de niños. Entonces, yo tengo que medir el riesgo, establecer cuáles son en capas, cuál va a ser mi approach, qué está en riesgo alto, qué está en riesgo medio, qué está en riesgo mínimo, y en base a eso armar dentro del marco regulatorio mi solución. Pero lo importante es entender que no hay una solución there is no one size fits all solution. No hay una solución igual para todo el mundo, por eso las normas no establecen soluciones. Simplemente dice,
tiene que ser adecuado al nivel de riesgo y debe ser eficiente. O sea, tiene que cumplir su cometido. Entonces, la regla es primero saber qué información trato, si estoy en un sector regulado, y después hacer el análisis de riesgo. Ahí yo puedo implementar las medidas adecuadas y eficientes, y voy a tener que hacer algo extra, que es documentar esas medidas para cuando venga la autoridad a decirme, yo le pueda probar que tomé las medidas necesarias, que no fui negligente, porque sabemos que los data breach pueden ocurrir. Entonces, yo tengo que probar como empresa que cumplo el marco regulatorio. Wow, excelente. Muy buena respuesta y súper amplia. De hecho, la siguiente pregunta iría para Roberto, y de hecho Montserrat hablaba muy puntualmente del tema gobierno. Roberto, por tu experiencia en el sector público, ¿cuáles consideras que podrían ser los pilares de una estrategia de ciberseguridad a nivel básicamente de gobierno? Muchas gracias. Las exposiciones que realizaba Montserrat me ponía a pensar en varios puntos relacionados con la ejecución de las estrategias y las normas. Y solo como elemento siempre es un reto, porque la ejecución normativa se convierte en ejecución práctica tecnológica. Y a veces eso es lo que cuesta más trasladar, cómo los elementos legales se convierten en técnicos y cómo los equipos de TI terminan teniendo que transformar del mundo legal al mundo técnico, y muchas veces esa comprensión cuesta, y me ha tocado en la experiencia tener que explicar muchas veces, mire, esta norma que dice aquí, esto se convierte de esta forma y hay que ejecutarla para demostrar, como indica doña Montserrat, que se cumplieron las normativas de manera práctica. Y en temas de las estrategias es muy interesante. A nivel de estrategias nacionales y a nivel de la nuestra, a nivel país, hay varios ejes y prioridades y principios rectores que delimitan el accionar. Y el primero es, para mí es el más importante, o uno de los más importantes, que las personas sean prioridad. Y lo han dicho en sus exposiciones, el punto de que las personas sean el eje de acción de los planes de acciones, de las estrategias, implican aspectos como capacitación, formación, lo que mencionaba Sol del tema de generar el personal con conocimiento, porque muchas veces el gran problema en materia de ciberseguridad, de ciberdelitos en general, es que un gran porcentaje de ellos se evitaría o se evita con cultura digital. Las estadísticas lo muestran, dicen que el 80 al 90% de los delitos informáticos se evitan con cultura digital. Entonces, una buena estrategia, y la nuestra la incluye, es que la prioridad sean las personas. Entonces, si el eje de formación y capacitación lo tenemos, esa es una gran línea que impacta y beneficia muchísimo. Otro de los elementos que son prioridad en este tema es la parte normativa de respeto a derechos humanos y privacidad. Los marcos normativos que podrían sí ser mejorables y demás, pero en materia de derechos humanos y protección de datos, por ejemplo, lo que está hablando Montserrat, implica un respeto al tratamiento de los datos personales y al manejo de los datos personales, que muchas veces no los tenemos tan presentes en materia de tecnología o en las instituciones, y olvidamos que estamos tratando con datos personales que les debemos un cuidado adecuado, y ya no solo por un tema legal, que va a haber responsabilidades por los temas legales, sino que también implica que del tema técnico los comencemos a pensar en cómo los debemos proteger y cómo podemos tratarlos y cuáles son las medidas técnicas adecuadas dependiendo, como mencionaba Germán, y lo mencionaba también Montserrat, el nivel de riesgo de la información que se tenga. No es lo mismo trabajar con datos de acceso irrestricto que con datos sensibles. Y eso implica más responsabilidad legal, pero también más responsabilidad de elementos técnicos que tengan que tratarse. Entonces, ese es otro de los elementos fundamentales que deben tenerse en las estrategias, pensar en la parte de derechos humanos y privacidad a nivel nacional. Otro de los elementos que es pilar, y lo tenemos en el desarrollo de nuestra estrategia, es la coordinación con las diferentes partes interesadas. El multi-stakeholders, las múltiples partes interesadas, es fundamental a la hora de generar estrategias a nivel nacional. ¿Y esto por qué? La construcción con todas las partes y teniendo las opiniones y la generación de conocimiento y de compartir, y de esos amigos que se juntan en el buen sentido para desarrollar de buena forma las estrategias, permite tener todas las visiones
que no es lo mismo que se haga solo desde una visión gobierno nada más. Entonces, teniendo al sector privado, la academia, sociedad civil y demás, se enriquecen los desarrollos de las estrategias y por eso es importante. Y si lo pensamos en sector privado, pensar en sus usuarios, en las estrategias que realizan. Pensar en sector público implica pensar en ese ciudadano que tiene que atenderse y cómo atenderlo y cómo proteger su información. Y pensando a nivel nacional, que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad lo incluye, es todas las partes interesadas de un país que al final la ciberseguridad, y solo mencionaba, es al final transversal a todo lo que se hace en este momento, sea de cualquiera de los sectores. Entonces, el tener a las múltiples partes relacionándose y participando en el desarrollo es fundamental. Y otro de los elementos que en el desarrollo de la estrategia a nivel nacional, y es importante tenerlo presente en el país, es el tema de cooperación internacional. Las buenas prácticas, y no vamos a inventar el agua tibia, y ya mencionaban varios estándares, además lo decía, hay estándares para esto, hay modelos de ciberseguridad ya aprobados, lo que sí hay que hacer es tropicalizarlos a nuestro entorno y cómo se aplica y cómo generalizarlos para el tema. Entonces, las buenas prácticas de cooperación internacional se vuelven un elemento muy útil, no solo como elemento referente, sino también con la ayuda y la experiencia que se tiene para de esta forma pues generar mejores prácticas y mejores estrategias dentro de la misma Estrategia Nacional de Ciberseguridad para atender pues la ciberseguridad en general, tanto de empresas, tanto a nivel nacional como de instituciones. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Germán, ahora Montserrat hablaba sobre el tema de phishing de Twitter y yo creo que eso es algo muy importante porque las organizaciones que hayan o no hayan sufrido este tema deben de considerarlo dentro de su estrategia de ciberseguridad. Entonces, explícanos un poquito, para poner en contexto a las personas, ¿qué es el phishing? ¿Por qué una empresa debe de incorporarlo en su estrategia de ciberseguridad? Y también me gustaría que nos explicaras cómo Update viene a formar parte o a intervenir puntualmente en esta necesidad del anti-phishing. Ok. Bueno, del tema de phishing, digamos que más allá de ir a la pura y definición técnica de lo que es hoy un ataque de phishing, que digamos que primero no es algo nuevo, es algo que desde la visión de la seguridad y de la ciberseguridad viene ocurriendo desde 1800, cuando el medio no era digital, sino era una carta con un mensaje falso, con una suplantación de algo, de alguien para que tú entregaras tu dinero, tus permisos, tus tierras, etcétera, etcétera. O sea, si hacemos un análisis de phishing, hoy phishing ocurre por correo electrónico, por mensajería de texto, por redes sociales, pero también ocurre de manera física, también puede llegar un papel físico, una llamada telefónica al final del día. El componente de suplantación del phishing es, me hago pasar por alguien, utilizo algún medio, en este caso electrónico, un correo electrónico, un mensaje de texto. ¿Para qué? Para que tú me entregues algo que yo como criminal o yo como adversario considero la materia prima para tener un acceso, para tener unas credenciales, para tener información sensible, para tener información privada y completar un objetivo que puede ser económico o no económico. Entonces, pues al final del día tiene un componente muy grande de alguien suplantándome, presentándose, requiriendo información, un componente que es el medio tecnológico por el cual yo como adversario distribuyo, que el más común y el que creo que no se va a acabar pronto, dado todo lo que está pasando, es correo electrónico, pero hay una fuerte ola en mensajería de texto, hay una fuerte ola en redes sociales para hacer phishing. Y pues al final del día no es una mentira, y ustedes lo ven en noticias todos los días, que prácticamente es la punta de lanza de todos los grandes y renombrados ciberataques. Entonces Twitter, un phishing. Sony inicia por un phishing. Muchos ataques de gobierno inician por un phishing dirigidos. Bueno, en fin, y ahí podríamos quedarnos hablando profundamente de este tema, pero digamos que tiene una base muy interesante que la tocaba Sol, y es utiliza la confianza que tenemos, que tiene una relación, para hacerse pasar por otra persona y obtener información. Entonces, ¿por qué comienza a ser importante para todas las organizaciones? Y en eso yo soy súper enfático en este momento, porque hace 14 años phishing era algo que le preocupaba mucho al sector financiero. De pronto comenzó a preocuparle al sector gobierno,
y hoy en día tiene que preocuparle a todas las organizaciones, y yo siempre utilizo el ejemplo de de los que andan en moto, de los que son motociclistas. Existen dos tipos de motociclistas, uno que se ha caído y otro que está por caerse. Y con el phishing pasa exactamente lo mismo, y es desafortunado decirlo. Existen dos tipos de organizaciones, los que han sufrido ataques de phishing y los que están por sufrirlos. ¿Razones por qué? Porque pues el nivel de exposición digital es lo que nos tiene aquí hoy hablando, todas las empresas yendo hacia modelos de transformación, todas las empresas tienen presencia en Internet, todas las organizaciones, y pues esa presencia hace que el phishing sea uno de sus riesgos existentes en todos los casos y en todos los flujos de negocio. Entonces, sí o sí, ya sea que quiera cuidar el resultado financiero de mi negocio, ya sea que quiera cuidar la reputación de mi negocio, ya sea que quiera cuidar la información sensible que maneja mi organización, tengo que comenzar a entender que ese phishing me puede afectar. Y ahí prácticamente lo que estamos haciendo es traer una cultura de presencia digital, de huella digital, y de entender que ahora necesito mirar eso como un riesgo, de que tener mi marca en Instagram, de que tener mis portales transaccionales, no transaccionales, traen unos riesgos nuevos, casi todos relacionados con el phishing, y que tendría que tener una estrategia para vigilar eso en primera instancia, y luego tener algunas contramedidas de cómo responder cuando eso pase. Entonces, digamos que ese sería como la manera en que englobaría el tema de phishing en este tiempo. Perfecto, Germán, muchísimas gracias. Digamos, bueno, antes de hacerle la pregunta a Sol, me gustaría invitar a los asistentes a que si tienen alguna consulta puntual, pueden ir formulándola a través del chat y al final vamos a hacer la sección de preguntas. También les pido por favor que indiquen a quién le quieren hacer la pregunta, ¿verdad? Si tienen una pregunta puntual para Germán, para Sol, para Montserrat, para Roberto, entonces que nos indiquen. Y básicamente era eso. Entonces, Sol, vamos con la siguiente pregunta. La ciberseguridad es un tema fundamental, como ya lo hemos venido hablando, para una transformación digital exitosa. Y muchas empresas no lo han logrado con éxito porque son muchos aspectos los que tienen que contemplar dentro de una estrategia eficaz realmente de ciberseguridad. Entonces, ¿podrías explicarnos sobre cuáles son los principales retos que tienen las organizaciones en la actualidad para poder implementar básicamente la ciberseguridad? Ok, gracias. Quizás vamos a ver, hay varias cosas que tienen que ver y que ya los colegas del panel han mencionado, como los marcos de referencia, marcos conceptuales de referencia que existen para poder diseñar las estrategias y comenzando por el análisis de riesgo. Pero tanto, bueno, creo que todos lo mencionaron, Roberto, Germán, Montserrat, hay un factor que tiene que ver con la cultura y con la toma de conciencia. Me parece que inicialmente el primer paso que necesita tomar todas las organizaciones es el de tomar conciencia que todos estamos expuestos y que esto es algo, nuevamente, como decía Germán, que no hay una organización que no esté expuesta en este momento, porque estamos, ¿verdad? Inclusive ahora todos tenemos, o muchos tenemos colaboradores que están trabajando de forma remota de sus casas, es decir, que ya ni siquiera los podemos tener en un ambiente de infraestructura de los datos y de la tecnología controlado por la integridad física que yo puedo proteger en mis redes, sino que ya estamos todos distribuidos. Y eso abre también un gran nivel de exposición y refuerza más el punto de que la ingeniería social y la toma de conciencia de las personas es el punto de partida para poder empezar justamente a hacer los análisis de cuál es el nivel de riesgo y de exposición de mi organización y hasta nosotros como personas, ¿verdad? Y otra cosa que me parece muy importante entender es que esto no es un ejercicio que se hace una vez y ya. Esto es un ejercicio constante, porque si bien nuestros expertos ethical hackers que están con sombrero blanco previniendo el crimen y anticipando por dónde vienen los ataques, pues esto es una industria, ¿verdad? Ahora hablábamos de millones que se invierten en defensa, pero bueno, ¿cuántos millones no se invierten en ataque en este mercado negro que es el de justamente, ¿verdad? Y somos personas
descifrando cómo crear los procesos de defensa, pero hay muchas personas que están especializándose y que no se sujetan a ninguna regulación de nada, ¿verdad? Que son los criminales, los cibercriminales, y eso es un conocimiento que se va desarrollando constantemente. Entonces, esto es una cosa muy dinámica que va todo el tiempo, así que ya nos capacitamos para un tema y ahora ya toca capacitarse de inmediato para el que sigue, porque esto de verdad es un proceso muy acelerado. Entonces, yo diría que la toma de conciencia de que esta es la nueva realidad, de que todos tenemos que tener conciencia a nivel personal de la seguridad y la integridad de la información nuestra. Justamente hablando de derechos humanos, ¿cuáles son los derechos, por ejemplo, que yo tengo como empleado de una organización en términos de mi protección personal? Necesitamos fuerzas laborales muy educadas en la materia para que justamente puedan sumarse a estos flujos de valor, ser muy cuidadosos con la información propia y cuidadosos con la información que pertenece a esos activos digitales, ¿verdad? Además de eso, muy importante poder tener equipos multidisciplinarios que están atendiendo estos temas, ¿verdad? Porque necesitamos a las personas expertas en ciberseguridad, expertas en tecnología, que no necesariamente tenemos que pensar que son el mismo equipo, ¿verdad? De hecho, tenemos en las empresas grandes al Chief Information Security Officer, ¿verdad? Y tenemos o sea, tenemos dos cabezas grandes, uno ve los temas tecnológicos y otro de seguridad, pero también tenemos los equipos legales, los equipos de capital humano también, etcétera. Esto es un tema multidisciplinario que requiere principalmente, por supuesto, que el alto liderazgo colaborando y atendiendo esto desde una mirada de colaboración, porque nuevamente como dije al principio, es una actividad de equipo, ¿verdad? No puedes solo abordarlo desde uno de los ángulos, tienes que abordarlo desde todos los ángulos, porque si no, hay uno de los ángulos que es por ahí donde va a entrar el crimen. Perfecto, Sol, muchísimas gracias. Volvemos con vos, Montserrat. Basándonos mucho en tu experiencia, ¿podrías indicarnos cómo se puede diseñar una estrategia de propiedad intelectual de alto nivel y por qué una empresa debe de hacerlo? Ok, perfecto. Es cambiar un poco el tema, pero en realidad como esperábamos que la audiencia hubiera muchos desarrolladores de software, mucha gente de tecnología, es también en parte proteger lo que ustedes han creado. Lo primero que hay que hacer es exactamente igual que en el tema de datos personales, es identificar. Esta vez lo que estoy haciendo es identificar cuáles son los activos intangibles que se podrían proteger, ya sea por derechos de autor, patentes, marcas. Es decir, desarrollo un software, tengo una marca que lo identifica, tengo información muy valiosa, por ejemplo, procesos específicos, fórmulas, etc. Entonces, primero identifico los activos, tengo un inventario. Hay que entender que todo lo que es propiedad intelectual es parte del patrimonio de la empresa, debería ser un activo, muchas veces ni siquiera se lo incluye en el balance, el patrimonio, y eso, a la larga, si yo quiero inversión, sobre todo el sector privado, nuestra banca lamentablemente no está preparada para dar, o no está lista para todavía tomar activos de propiedad intelectual como garantía, y es un problema que hay que ir solucionando, ¿verdad? Porque no hay lo que se llama mercado secundario. Entonces, si yo busco un inversor, si yo busco capital semilla, si yo busco algo relacionado con inversión, saber el activo de propiedad intelectual que tengo en mi compañía y tenerlo identificado y en mis registros contables es súper importante, y ponerle un valor. Una vez que los identifico, me tengo que asegurar que sean de la empresa. Entonces, contractualmente, yo tengo que verificar, dejar las cosas claramente con empleados y proveedores de servicios, de quién va a ser la creación. Hay normas legales en los distintos regímenes que establecen para un lado y para el otro, pero es importante saber dónde pone la propiedad intelectual esa norma, si en cabeza de quien la creó o en cabeza de la empresa que dirige la operación, ¿verdad? Y después lo que tengo que hacer es pensar comercialmente. ¿Sí? La protección de propiedad intelectual es de carácter territorial, salvo los derechos de autor. En todos los otros casos yo voy a tener que protegerme en Costa Rica y también en Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Unión Europea, bla, bla. Entonces tengo que ir país por país. Y yo no puedo elegir los países al azar, tiene que tener que ver con mi estrategia comercial. Entonces yo pienso, ¿dónde voy a lanzar mi producto? Y en base a eso, gasto dinero en los registros. Es decir, invierto
en proteger mi propiedad intelectual en otros países. Entonces hay que hacer, eso es una estrategia de alto nivel. No solo elegir cómo protegerlo, sino dónde protegerlo. ¿Tá? Y por ahí varía de país a país lo que quiero hacer. Y un consejo práctico es no tener lo que se llama IP on the shelf. Es decir, no tener propiedad intelectual, no tener activos de la compañía en una estantería sin utilizar. Si yo invertí tiempo en desarrollarlo, invertí tiempo y dinero en protegerlo, es para usarlo, si no directamente no debería ocuparme de eso. Entonces, no tener IP on the shelf. Por último, para lo que estoy hablando es un approach tradicional de propiedad intelectual de carácter propietario generada por una empresa, pero también en el caso de innovación abierta, de Open Innovation, es importante también dejar claro de esos resultados, de esa investigación conjunta, de ese desarrollo, a quién van a corresponder y demás. Yo siempre pienso que los contratos se escriben en la luna de miel y se ejecutan en los divorcios, ¿verdad? Entonces, los contratos no se deben escribir para la luna de miel, se deben escribir para el divorcio. Entonces, en ese sentido, dejar muy claras las pautas de antemano, porque no todo está cubierto legalmente, es súper importante. Cualquier sea mi estrategia, si es propietaria, si es una estrategia tradicional, propietaria, o si es una estrategia de innovación abierta, dejarlo sumamente claro. Entonces, cualquier persona que esté desarrollando una solución tecnológica para ciberseguridad tendría que tener esto claro, cualquier empresa o persona. De acuerdo. Muchísimas gracias, Monse. Vamos a ver, en este caso la preguntita iría para Roberto. Roberto, son muchas las empresas que se han visto afectadas con un ciberataque, diferentes sectores, banca, finanzas, gobierno, corporativo, ¿verdad? ¿Cómo hay algún tipo de plan de acción el cual se deba de seguir tras un ciberataque que reciba una organización? Bueno, esa pregunta es muy importante porque efectivamente, y lo decía Germán, las instituciones solo, no es la pregunta que nunca les pasará, sino que todas en algún momento tendrán algún tipo de incidente. Y no entendamos incidente como ataque informático, porque muchas veces, y es una confusión muy tradicional y que se da muchísimo en el país también, que relacionan que pasó un incidente y es sinónimo de ataque, ¿no? Un incidente puede ser desde una situación que se fue la luz y dejó de funcionar toda la tecnología, y eso no implica que hubo un ciberataque. Y muchas veces varios incidentes responden a situaciones de efectos naturales, de una situación tecnológica, de desgaste de equipos, alguien se jaló una torta y desconectó un cable y hasta echó a perder, y eso pasa más de lo que en las instituciones empresas les sucede. Entonces es el primer elemento y efectivamente debe haber un plan. Y el plan no debe estar para cuando ocurre la emergencia, porque si no, lo que estamos actuando es reactivamente sin saber hacia dónde. Entonces esto implica estar varios pasos hacia atrás. Normalmente hay ciertas metodologías y ciertos planes, pero podemos hablar de pautas básicas. Entonces hay un proceso tradicional básico que cualquier institución o empresa podría seguir. Claro, cada empresa, institución, depende de su tamaño y demás, pues todo el capital e inversión que tenga. Pero aunque usted sea, y hasta en el hogar, aunque usted sea una pequeña pymes, etcétera, usted debe tener un plan básico de cómo actuar. Estos pasos van desde preparación, detección y análisis, contención, resolución, recuperación y acciones posteriores al cierre. Entonces, ¿a qué nos referimos con preparación? El primer tema es tener claro el personal que va a realizar la atención de incidentes. Esto implica tener algún personal con algún nivel de preparación, aunque sea básico de tecnologías. Normalmente lo van a realizar los temas de TI, pero el tema de ciberseguridad va más allá, que por cierto por ahí hay una pregunta relacionada con ese tema. La ciberseguridad no solo es de la gente de TI. En las instituciones a veces dicen ciberseguridad, sí, dígale a TI que ellos solucionen todos esos problemas, ellos se encargan. No, la ciberseguridad es un tema integral de toda la institución o toda la empresa, porque si usted piensa que TI es el que le va a solventar todo y que ya con TI se encarga, está totalmente equivocado. Lo mencionaba Germán con temas de phishing, a nivel mundial se ven casos donde las personas que caen es el director o el gerente y desde ahí vino la vulnerabilidad.
Entonces, es un tema integral. El plan debe incluir a toda la empresa o toda la institución. El otro aspecto importante que debe tener clara en este paso previo es entender qué es lo normal en mi institución que pase. Esto implica que los elementos técnicos se tengan mapeos de qué es lo normal del movimiento de información, qué es lo normal que ocurra, cuáles son los incidentes que ocurren, qué es lo normal que se reciba, y a veces, esto también temas que sorprenden, pero todos los días, todos los firewall, el equipo de bloqueo recibe ataques. No hay ninguna institución ni ninguna casa donde, por cierto, el firewall que le da a ustedes su proveedor, todos los días reciben ataques. Entonces, saber qué es normal, cuánto es normal de que se reciba y el tipo de ataques que se reciben para tener mapeado. Entonces, uno teniendo mapeado esta información, le permite tener más claro qué es lo normal, porque así después, cuando se pase algo anormal, nos levantará alertas de detección. Que esto viene en la parte, bueno, y tener obviamente un plan de previo para saber cómo actuar. Ya en la parte de detección, esto previo que tenemos mapeado nos permite identificar entonces qué es anormal en mi institución. Entonces eso ya nos levanta alertas. ¿Qué quiero decir con esto? Alertas de sensores, alertas de antivirus, la caída de un servidor, accesos lentos, pueden ser indicadores de algo anormal porque ya tenemos mapeado nuestra normalidad en la institución o hasta en nuestra casa. Entonces nos puede indicar que algo está ocurriendo. Y después de esto, bueno, si ya detectamos algún tipo de incidente, clasificarlo, qué tipo de amenaza es, cuál sería el origen, qué tan crítico puede ser. No es lo mismo una situación que se esté dando, que se fue la luz temporalmente y puede ser una afectación grave o no, dependiendo de la institución, que por ejemplo ataque un ransomware, ingresó un ransomware y entonces secuestra la información, porque ahora ya no lo secuestran a uno, sino le secuestran la información y piden un rescate si usted no tenía las medidas previas de protección y demás. En esta fase, pues obviamente es importante saber a quién acudir y a quién notificar de un incidente. Entonces, todos los funcionarios deberían saber, y los trabajadores, si vemos algo normal, ¿a quién le preguntamos? Si vemos algo que está ocurriendo, ¿a quién le decimos? Si vemos algo a nivel institucional, saber que existe un CECIR nacional, por ejemplo, que podemos acudir a ellos para saber y reportar algo que está ocurriendo. Después de esto, ya tendremos que tener la fase de contención, resolución y recuperación, donde haber medido la gravedad, ya esto está ocurriendo, entonces cómo lo atendemos, qué hacemos, aplicar ya la estrategia, verificar qué es necesario desconectar, qué es necesario actuar, tener los respaldos de información y demás para recuperar la funcionalidad. Y aquí entra una frase muy importante en temas de ciberseguridad también, hacer el triage. Y este triage es el análisis de qué ocupo rápidamente hacer para que siga funcionando mi empresa o negocio, qué otras cosas puedo dejar para después arreglar, pero qué es fundamental para volver a tener en funcionamiento la empresa o la institución. Y después de esto, así en términos generales, pues entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? Que son los temas de acciones posteriores al cierre. Porque muchas veces las empresas o las instituciones les pasa algo, sucede, lo atendieron, recuperaron y dijeron, listo, ya logramos volver a funcionar. Pero entonces, ¿qué aprendimos? Documentamos lo que pasó, por qué ocurrió, volvemos a hacer una retrospectiva de qué pasó y cómo esto no nos puede volver a pasar, pero además lo documentamos, porque si algo vuelve a pasar parecido, tengamos los planes de qué hicimos bien, qué hicimos mal y cómo mejoramos para eso. Entonces, esa es como una línea básica de estrategia de atención de un incidente. La idea siempre es pues evitar que ocurra, pero que si ocurre, pues tener los planes para atenderlos de la mejor manera. Perfecto, Roberto. Muchísimas gracias. En realidad fue una respuesta bastante completa y yo creo que una muy buena guía para las personas que desean implementar esto y tener este plan preventivo en sus organizaciones. Vamos a la tercera fase de preguntas. Es ya la última fase de preguntas para proceder a hacer las conclusiones de cada uno de los panelistas y atender las consultas de los asistentes. Germán, nuevamente sería tu turno y ya hemos hablado de algunos métodos, digamos, Roberto mencionó inclusive algunos métodos de hackeos o de ciberataques que se hacen, pero no sé si nos podrías mencionar más a profundidad cuáles son esos métodos de ataque que utilizan los hackers, los criminales de Internet en la actualidad y para qué sectores puntualmente. Bueno, mira, digamos que materialización de ataques y métodos
Me atrevo a decir que cada vez hay más, si los volvemos muy particulares. Tenemos nosotros la oportunidad de hacer o de recorrer América con un estudio que se llama Las caras del fraude, que hacemos año a año, preguntándole a organizaciones financieras y de otros tipos de organizaciones qué es lo que están viendo ellos como ataques, qué es lo que les está pasando en sus sistemas y a sus personas. Y sorpresivamente desde el 2019-2020 lo que hemos visto un pico muy grande de ataques de phishing. O sea, desafortunadamente digamos que es un viejo y conocido enemigo que las organizaciones pues no hemos logrado como entender o poner en control. Entonces vemos un pico de phishing y lo que veo ahí o lo que hemos visto ahí como organización es que cada vez más los atacantes, en lugar de tener un componente alto técnico, lo que se han vuelto son muy buenos como analistas de mercado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que año a año surfean la ola del COVID, surfean la ola de unas elecciones presidenciales, surfean una ola para seguir dándole valor a un ataque de phishing. Y a irnos para el porqué de este método sigue porque les permite a los adversarios hacer dos cosas. Uno, entregarle a las personas un componente de software con el cual ocurren ataques de ransomware, de control remoto, etcétera, etcétera. O simplemente tener acceso a credenciales de accesos a los sistemas. Digamos que eso es lo que hemos visto con un aumento grande, es un pico gigante de phishing. ¿Para qué? Orientado o a entregar una porción maliciosa de software o a tener acceso a credenciales de esos usuarios y de ahí, lógicamente, hacer ataques puntuales o amplios o ya tecnológicamente avanzados, pero es lo que hemos visto que está ocurriendo, sobre todo en Américas, en cuanto a ataques. No sin dejar atrás, pues toda la parte de ataques técnicos, de ataques a infraestructuras críticas, pero que me atrevo a decir que son muy focalizados, que son muy específicos, mientras que los otros, esa combinación de phishing con malware o con acceso y robo de credenciales prácticamente está impactando a todas las verticales de la industria. O sea, me atrevo a decir que no hay una vertical organizacional en nuestros países que no se vea afectada por esto. Perfecto, Germán, muchísimas gracias. Volvemos con vos, Sol, nuevamente. A nivel de país, inclusive a nivel de Centroamérica, ¿cómo crees que se pueda fomentar una cultura de implementación y ejecución de la ciberseguridad? Porque bien, inclusive lo mencionaba Roberto ahora, la ciberseguridad debe ser preventiva, no reactiva, ¿verdad? Claro, muchas gracias. En esto estamos seguros de que la colaboración público-privada es esencial. ¿Verdad? La materia tiene que ver con el ordenamiento público y también tiene que ver con los intereses privados, entonces hay que enfocar esto desde una alianza de lo público y lo privado. La experiencia con el clúster ha sido muy positiva en ese sentido porque hemos visto cómo nos hemos retroalimentado tanto los actores de las empresas y privados con las instituciones y los expertos y rectores de la materia en el sector público. Entonces esto ha sido, si lo que queremos es tener un impacto a nivel país, a nivel región, es la única forma, es poder acercarnos y tener esas conversaciones al mismo tiempo, todos entendiendo cuáles son los desafíos puntuales que tiene cada país, porque cada país va a tener desafíos muy específicos, muy puntuales, que pueden ir desde un proceso de alfabetización digital de su población, para que la misma población nuevamente vaya adquiriendo conciencia en las diferentes, incluso generaciones. Hay algunas generaciones que son prácticamente nativos digitales y quizás asimilan mucho más fácilmente ciertas prácticas y nociones y tal vez otras generaciones menos, no lo sé, pero hay un trabajo que tiene que ver con una educación masiva de la población que podemos llamar alfabetización digital en materia también de sus derechos, los derechos de protección de sus activos digitales que son sus datos, etcétera. Y por otra parte,
tenemos pues también lo que tiene que ver con proteger a las empresas, la transición hacia nuevos procesos de negocio y modelos de negocio, de servir a los mercados de manera digital y con otras tecnologías, pero entonces necesita haber un análisis colaborativo para ver cómo es la integridad de la infraestructura que se está utilizando, cuáles son, ¿verdad?, las distintas herramientas que pueden estar disponibles y accesibles para los distintos niveles. Y nuevamente también esto es un tema que tiene que ver con el refuerzo de los marcos legales y cómo se combate, digamos, el cibercrimen en los distintos países. Y como mencionaba también Roberto más temprano, en esto también la cooperación internacional es fundamental, porque aquí ya no hay fronteras, ¿verdad? Estos son multinacionales, ¿no? Esto es un fenómeno multinacional. De verdad que las fronteras país muchas veces poco importan. Entonces la cooperación también entre países, digo, la cooperación es una palabra clave también en materia de ciberseguridad en todo nivel, o sea, a nivel micro, a nivel macro, y entonces yo apuntaría que la colaboración y la confianza que también mencionaba Germán, aquí la confianza es un activo intangible fundamental, porque puede ser mal aprovechado para mal, pues, ¿verdad? Pero también es el sustento de lo que permite la colaboración. Entonces, muy importante establecer también esos procesos de confianza, y por eso es que sentimos que este clúster es un buen ejemplo de ello, y puede ser muy interesante replicar la experiencia en otros países también. Perfecto, Sol, muchísimas gracias. Montserrat, ya la tercera pregunta para vos, me gustaría que nos expliques, y yo creo que ya hemos hablado un poquito de eso también, ¿cuáles serían esas mejores prácticas globales en relación a la protección de datos? Ok, sí. Hay un montón, ¿verdad? Si uno adopta cualquier medida del GDPR, está por encima del estándar latinoamericano, salvo Argentina. Si uno adopta un estándar ISO 27001, por ejemplo, ahí vamos a estar súper bien, pero me quiero detener en dos herramientas concretas, que son la privacidad del diseño y por defecto, Privacy by Design and Default, y los estudios de impacto de privacidad, que en inglés se llaman PIAs, ¿verdad? Yo creo que además, y esto es algo que cuando preparaba estas preguntas, Sol, esto viene para vos y para el clúster, incluso lo pensé para Camtech y demás. Yo creo que si la empresa costarricense, la empresa empieza a desarrollar software embebiendo la privacidad desde el diseño, eso nos podría posicionar a Costa Rica y al clúster mucho respecto de otros países. Es decir, que así como tenemos el sello esencial Costa Rica, tengamos el sello de Privacy by Design, porque se han seguido ciertas reglas. Esta privacidad desde el diseño por defecto, en realidad, a diferencia de lo que uno puede creer, es mucho anterior a la reglamentación europea, porque nació en Canadá en los años 90. El Privacy Commissioner de Canadá, que era una mujer ingeniera, estableció este concepto de que la privacidad tenía que ser el modo en que operara por defecto una organización. Es decir, eso hace básicamente que a cualquiera que trate datos personales o que esté desarrollando un sistema, ¿verdad? Utilice los datos personales en minimizando el uso de datos personales, y además con que todos los settings, todas las funcionalidades sean por defecto privacy friendly, ¿verdad? ¿A qué equivale esto? Que si yo me abro una cuenta en Facebook, por defecto todo diga no compartir, y sea yo quien diga compartir y no al revés. ¿Okay? Si ustedes ven, eso ya está hoy en muchísimas herramientas. La regla es que es el mínimo de información, y si yo usuario quiero, corro hago un slide y abro esa información, ¿verdad? Se definen 7 principios. En primer lugar, que es proactivo preventivo, es decir, no espera que el daño o el riesgo ocurra, sino que lo identifica y lo minimiza de antemano en el diseño de la herramienta de software.
Eso significa además que es por defecto, lo que les explicaba, que por regla general los settings de privacidad van a estar al máximo restringiendo el uso y el disclosure de información personal, ¿verdad? Tercer principio, está embebida en el diseño. Es decir, desde el diseño y la arquitectura de los sistemas de tecnología, y no solo de eso, sino de las prácticas. Hay algo muy importante en que uno a veces piensa esto de la privacidad del diseño únicamente en los sistemas, pero también las leyes deberían hacerse con la privacidad en la cabeza. Nos hubiésemos ahorrado el dolor de la UPAD si eso hubiese ocurrido, ¿verdad? O sea, yo pienso la ley en protección de los datos personales y en definitiva del sujeto, ¿no? Entonces, la privacidad no es algo que pongo al último como una capa de mayonesa en mi sándwich, sino que está en la base de mi sándwich, ¿verdad? Cuarto, y es que tiene que haber funcionalidad total. A ver, lo que busca esta técnica es acomodar todos los intereses y objetivos en una posición ganar-ganar. Es decir, no quiero decir, si hay privacidad, no puedo hacer esto. Si hay privacidad, no hay seguridad. Básicamente yo tengo que lograr combinar esto y ser inteligente y creativo suficientemente para lograr que ese software, que esa ley, tenga todas las funcionalidades y cumpla todos los objetivos que yo quiero sin impactar en los datos personales. Quinto, que es privacidad embebida de principio a fin, es decir, todo el ciclo de vida del dato, desde que lo recolecto hasta que lo destruyo, es lo que se llama de la cuna a la tumba. Todo el flujo de datos de una empresa protegido desde el momento cero. Sexto principio, visibilidad y transparencia. Permitir que el sistema esté desarrollado de tal manera que haya auditorías independientes. Esta es una de las obligaciones, por ejemplo, en el sector bancario de Costa Rica. Y por último, relacionado mucho con lo que decía Roberto y Sol, el séptimo principio es que es centrado en el usuario, centrado en la persona y no necesariamente en la información. Tengo que pensar en el usuario y cómo se podrían ver afectados sus derechos. ¿Cuándo hacer esto? Por ejemplo, ya Europa tiene listas de en qué caso tiene que esto estar embebido. Por ejemplo, cámaras de tránsito, que son de vigilancia masiva, uso de de factores biométricos de identificación en casinos y juegos, ¿verdad? En dispositivos móviles, en tecnologías relacionadas con geolocalización. En todos esos casos yo debería usar esta técnica. Algo que me llamó mucho la atención también en los casos de acceso a la salud remoto, que más que en estos tiempos eso está ocurriendo, ¿verdad? Pasamos a la telemedicina y verdaderamente esas comunicaciones, si las pensamos, incluyen información muy, muy sensible. Y obviamente en Big Data y Data Analytics, en todos esos casos la privacidad debería ir del diseño. Entonces, esta es una de las técnicas que se pueden utilizar, que tiene un origen regulatorio, pero como decía Roberto, va a impactar en el diseño de la arquitectura de la tecnología. Y la otra herramienta es lo que se llama Privacy Impact Assessment o impacto de privacidad, que es que antes de implementar una nueva tecnología o un nuevo programa, y yo lo he pensado mucho estos días, todas las empresas están saliendo con e-commerce. Yo puedo asegurar que hay muchas a nivel local, sobre todo, que no están listas para esto. En Europa, si yo hiciera un lanzamiento de un e-commerce, yo tendría que haber hecho antes un estudio de impacto de privacidad. Se parece al estudio de impacto ambiental, que uno está más familiarizado, que antes de hacer un proyecto arquitectónico, yo tengo que ver cómo impacta el ambiente. Bueno, en este caso, antes de lanzar una nueva tecnología, yo tengo que ver cómo esa nueva tecnología va a impactar en la privacidad. Entonces, cumplo diferentes pasos y si en Europa, si yo veo que va a haber riesgos, tengo que ir a la autoridad y decirle, mire, yo hice este impacto y a mí me surgen estos riesgos. Puedo ir adelante, los implemento, no implemento y qué cambios hago. Es decir, con estas dos herramientas que están muy estudiadas, están reguladas, cualquier empresa estaría superando los estándares. Y yo creo que hay algo que hay que entender, y con esto cierro, es que
Se habla del GDPR como algo gigante. Hay que entender que el GDPR hoy es la base mínima. Alemania tiene estándares más altos. CCPA, California, un país donde la protección de datos tiene un enfoque completamente distinto al de Latinoamérica y de Europa, tiene estándares más altos. Entonces, hay que entender que en los próximos 10 años, GDPR va a ser el piso, no el techo. Entonces, las empresas, mientras antes empiecen a implementar este tipo de medidas de seguridad, este tipo de procesos, de buenas prácticas, mejor preparadas van a estar. Y hay que entender además que hoy los ciudadanos cada vez son más conscientes de privacidad y verdaderamente hay una corriente para elegir operar con aquellas empresas que tienen buenas prácticas de seguridad. Entonces creo que hay que entender el riesgo reputacional, pero también hay que entender el valor comercial que ser una empresa en cumplimiento da. Es decir, ¿cuánto me puedo yo acercar al mercado? ¿Verdad? Entonces, esas dos herramientas creo que serían un buen takeover, algo de un take. Parece que está... Creo que ya ahora sí. Ahí viene. Estabas pegada. ¿Sabes lo que hablábamos, Serrat? Sí. Exactamente. Porque, Vamos a ver, si quieren, vamos a ver, porque tal vez, Sol, para comentar un tema mientras, Dale. yo veía lo que mencionábamos, Serrat, del tema de este entendimiento y demás, uno ve desde la academia el problema de que los estudiantes de informática y futuros desarrolladores y demás no se les enseña sobre la normativa. Entonces, uno de esos vacíos es que están alejados de la realidad jurídica y entonces creen que el tema de desarrollo es nada más hacer que la herramienta funcione y listo. Y cuando uno les cuestiona, mire, y pensaron en la norma, pensaron en protección de datos. Por cierto, ¿saben que eso podría ser ilegal como están? ¿Dónde está el consentimiento? ¿Dónde está eso? ¿Por qué tenemos que cumplir eso? Está en la ley. Ah, pero son las leyes, no es nosotros. Nosotros somos los desarrolladores. No, mire, esto le va a impactar a usted también y le va a impactar a la empresa que usted está haciendo y además a usted lo van a también, le va a tener responsabilidad. Entonces, es como ese pensamiento de que Internet es Marte y entonces las leyes no se le aplican. Exactamente. Entonces, ese alejamiento hay que comenzar a trabajarlo. Uno ha tenido la oportunidad de estar dando cursos relacionados con derecho y tecnología, entonces eso hay que llevarlo a los informáticos y a los desarrolladores y demás para que piensen de esa forma y cuando estén desarrollando, hasta cuestionen, esto podría hacerlo, esto no, esto estará bien, sobre todo en Costa Rica, porque como decíamos, en otros países en Europa está más ese chip puesto de cuando desarrollas desde el diseño lo estés pensando. Pero muchas veces acá es hagámoslo y demás y no pensemos, y no importa. Y después veamos la mayonesa ahí encima o se la tiramos encima como se pueda y vemos esa privacidad y protección. Creo que Bárbara ya está de vuelta. Ya volvió. Sí. Listo. Es que como les dije, tuve problemas de internet, entonces tuve que cambiarme de línea, pero ya. Somos muy mandones y tomamos el... No, me encanta. Tomamos el programa. Ya veo que está todo resuelto súper bien. Tal vez ya la última pregunta para finalizar. Esta pregunta va muy enfocada en la situación actual, porque con todo este tema del COVID, básicamente las empresas se vieron obligadas a implementar un teletrabajo de la noche a la mañana. Y entonces me gustaría preguntarte, Roberto, ¿qué consejos o tecnologías mínimas, y creo que me gustaría más que lo enfocáramos a nivel de tecnologías, debe de tener una empresa para proteger su información y minimizar los riesgos de un ciberataque en el home office? Claro, ese fue porque no fue, es un enorme reto que han tenido las empresas en general y las instituciones públicas no escaparon a esta realidad, donde tal vez tenían implementado teletrabajo o no lo tenían implementado. La normativa a nivel de ley pues es relativamente reciente, había antes unos decretos y demás, y en esa práctica pues tenían algunos porcentajes de teletrabajo, pero cuando se dice
mire, se van todos a teletrabajar, se va el 90% o el 80% ya y mañana tienen que estar teletrabajando y hay que seguir funcionando. Eso implicó un nivel de generar un cambio radical en tan corto periodo que tenían que hacerse planes tecnológicos de respuesta muy rápida para resolver. Algunas con mejores condiciones, otras pues, con menos presupuesto y demás, otras con las necesidades de si podían darle tecnología o no a todos, que ese también fue un reto. Entonces, ¿qué ocurrió o qué ocurre en este momento? Muchos tuvieron que ver opciones de software libre, muchos tuvieron que ver opciones de que, y se dio y se da, de que el mismo trabajador tuviera que poner sus dispositivos a disposición del trabajo y solo mencionaba que ahora ya no está en la burbuja de seguridad, de ciberseguridad de la institución, que tal vez tenía bien blindado y tenía sus planes, su acción, y se saliera de ese ámbito. Esto implicó herramientas que tuvieran que resolver y que también había que verificar que realmente cumplieran niveles de ciberseguridad, aunque fueran software libre, porque también no por ser software libre implica que sea malo y no por ser software libre implica que sea seguro. Entonces también implicaba esos análisis donde tenían que verificar, por ejemplo, software de VPN que permitiera cifrar la transmisión de información, pero que fuera software de VPN que no tuviera vulnerabilidades. Entonces eso implicaba también revisar qué tipo de software se utilizaba. Asegurarse con los trabajadores que también sus computadoras iban a hacer cumplieran un mínimo de requerimientos tecnológicos, que eso es importante tenerlo presente. Mire, por lo menos tengamos antivirus, antimalware, su computadora tiene un software legal que también entra, su sistema operativo está recibiendo actualizaciones, es reciente o es una versión que ya no recibe actualizaciones, es una versión de software libre, pero igual puede funcionar, cumple requisitos, etcétera. Entonces, esos elementos son importantes de verificar y hacer esa planeación, principalmente para la transmisión de información, los temas también de medidas técnicas en materia de respaldos, porque ya posiblemente no se estaban haciendo los respaldos automáticos que muchas de las instituciones o empresas tienen, entonces implicaba depender del usuario mientras se lograba implementar tal vez alguna transmisión de los respaldos de la información o los envíos en la nube, etcétera, que permitieran mejorar esa ciberseguridad. Entonces, elementos como el VPN, elementos como temas de anti-malware, antivirus en el equipo, verificar que el software de la computadora realmente estuviera actualizado y fuera una versión que permitiera actualización, que los software, sobre todo estos, los software de transmisión de videoconferencias y streaming, ver cuál era el que mejor se ajustaba a la empresa y cuál estaba con menos vulnerabilidades, porque nada es 100% seguro. El que les asegure que algo es 100% seguro es un mentiroso. No existe el 100% de seguridad. Entonces, el que estuviera mejor y menos vulnerable, pues que fuera la opción, y aunque estar actualizando el software de la computadora, el software de los diferentes dispositivos que se utilicen, los móviles que comenzaron a utilizarse masivamente y que muchos tienen información institucional y porque se están sincronizando y demás, que también cumplieran requerimientos técnicos, los mismos que generalmente ocurren en computadoras. Entonces, estos elementos fueron fundamentales, pero sobre todo hay un elemento que para mí es un eje, porque puedes tener todos los chunches, puedes tener todo el software, tienes todo actualizado, pero si no tienes formadas las personas y que estén con esa malicia indígena, con ese, diría mi papá, ese olfato canalla, de estar dudando de lo que llega, algún correo que ustedes duden, que es mejor preguntar, porque lo del phishing que decía Germán es una realidad todos los días. Todos los días tenemos sitios falsos, todos los días tenemos llamadas, tenemos phishing, tenemos intentos de estafas de todas las formas y creatividades y sitios que hasta cuando uno ve sitios falsos y de estafas y suplantados, hasta bonitos están. Y hasta uno dice, mira qué bonito desarrollado está este sitio de estafa, los hacen bellísimos para que la gente caiga. Entonces, el tema de generar esa cultura digital y esa duda y que verifique y que mejor pregunten, porque con sus equipos de TI tengo una línea para que la gente pregunte, mire, mejor pregunta antes de que pase una torta en toda la institución, es importante. Entonces, ese para mí son ejes que deben tener presentes. Perfecto, perfecto. De verdad que ha sido una charla increíble. Hemos recibido muchas felicitaciones y quiero hacerlo público porque hemos recibido felicitaciones no solo acá en el chat de Zoom, sino que me han llegado diferentes chats por otros medios de comunicación donde han dicho que ha sido una charla increíble y la verdad estoy totalmente de acuerdo. 4 especialistas, 4 expertos que han básicamente demostrado
su expertise y lo bien preparado que está Centroamérica y los buenos partners que tiene Grupo Babel para trabajar este tema. Entonces, ahora me gustaría que hiciéramos una conclusión de 1 minuto aproximadamente cada uno sobre todos estos temas que hemos hablado y vamos a proceder a la sección de preguntas ya para finalizar a las 12 en punto, ¿verdad? Que era el tiempo que teníamos estimado. Entonces, si gustas, iniciamos igual en el mismo orden, Germán. Ok. Mira, la conclusión que yo me llevo y que también me gustaría dejar es que es el momento de convertir a la ciberseguridad en un driver importante transversal a la organización. O sea, si la organización, dada la contingencia del COVID, entendió que se volvió un organismo casi digital 100%, que atomizó su perímetro, que ahora está distribuida alrededor de todo el país, en las casas de cada uno de sus empleados, usuarios, etcétera, es el momento de crear un entendimiento de la necesidad de que no es algo más allá de una simple regulación o de una simple tecnología, y creo que se convierte en una muy buena oportunidad para poner sobre la mesa modelos un poco más agresivos en el tema de ciberseguridad y poder contemplar modelos como el de Zero Trust, donde efectivamente yo tengo que comenzar a crear nuevos niveles de confianza que antes tenía y ahora, dado esto, no tengo. Entonces, pues, creo que para las organizaciones en nuestros países representa una muy, muy buena oportunidad, y que además existen aliados como Grupo Babel y todos sus asociados para poder establecer los cómo de esto. Estás con el micrófono Estás en cerrado, mute. Pero bueno, sigo. Sigo yo. Sí. Bueno, me sumo al mensaje de Germán y quizás sí agregaría que este es el momento para profundizar en la conciencia sobre una cultura digital y una cultura de seguridad. Considero que la seguridad es una de las condiciones esenciales para la prosperidad. En general, la seguridad en general es condición esencial para la prosperidad y el desarrollo, pero en el contexto de la economía digital y de la sociedad del Internet, la ciberseguridad es absolutamente fundamental, es un ingrediente sin el cual no se puede aprovechar al máximo las promesas que nos hacen las condiciones de nuestra época. Entonces, y el otro mensaje en que he insistido es que esto es un ejercicio de colaboración, es un ejercicio de cooperación, es un ejercicio multidisciplinario. Entonces no alcanza con decirle al equipo de TI, tome, resuélvame, ¿verdad? No alcanza con por allá que el equipo legal me haga unos documentos y se queden ahí en el estante, dice, ¿verdad? Dice Monse. No. Es todos en la mesa trabajando y pensando cómo hacemos, pensando con el ser humano, la persona en el centro, cómo hacemos para preservar la integridad de las personas y de los activos digitales. Monse. Yo quisiera como retomar lo que dije al último y es decir que tomemos la norma, la regulación de privacidad, de protección de datos, es una manera correcta de decirlo para Latinoamérica. Esa regulación y esa normativa como una oportunidad de mejora y no como una obligatoriedad de cumplimiento. Y una oportunidad de mejora en el sentido de que nos permite a una empresa fomentar la confianza en la empresa, es decir, a tener una muy buena reputación de manejo de datos, como les decía, especialmente hoy que estamos todos online, que el e-commerce se aceleró, y yo en eso creo que hablaba con una empresa de retail, y es que ahorraron 3 años de marketing, en el sentido en que la gente adoptó el e-commerce por necesidad, sin tener que gastar millones en crear esa confianza en la plataforma, ¿verdad? Como uno ve el crecimiento exponencial que tuvo Amazon, tiene un montón que ver con la confianza del usuario, de que los datos van a estar seguros, que mi tarjeta de crédito está ahí, y como regla general no pasaría nada, que hay un equipo de detección de fraudes si eso pasara, ¿verdad? Entonces, es tomar la norma como una oportunidad y no como una obligación más de, tengo que cumplir esta norma. Tener la privacidad en el diseño desde el momento cero, y estar analizando constantemente. Algo que dijo Germán, está recogido en la ley. Cada vez que yo tengo un incidente de seguridad, y eso está recogido hasta en la ley de Costa Rica, que es viejita,
yo tendría que revisar todo mi proceso de seguridad, ¿verdad? No es que, mira, phishing, listo, cerrado, no. Entonces, políticas, tecnología, y ahí en algo que Sol también tiene muy claro esto de la interdisciplinariedad que se requiere, es el Departamento de Recursos Humanos tiene una función esencial en la seguridad de la información. O sea, comunicaciones internas, políticas, bring your own device, políticas de uso de tecnología. ¿Quién va a ver mi mail? ¿Puedo acceder? ¿No puedo acceder? Costa Rica tiene una jurisprudencia súper cerrada con eso. Entonces, son muchos aspectos que nos dan una oportunidad de proteger la información y además obtener una ventaja competitiva. Entonces, para mí creo que es importante entender la norma también como una oportunidad. Perfecto, Roberto. Listo. Bueno, y tal vez viendo el contexto que he mencionado, la pandemia vino a generar una enorme crisis, indiscutiblemente, pero también una necesidad de entender que la transformación digital es fundamental. Y ya no es algo a futuro, sino es algo de que ya o debió pensarse todavía las empresas e instituciones pensar mucho más y acelerar estos procesos que ahora se aceleraron a raíz de lo que ocurre. Y como lo dice Montserrat, ahora la confianza en temas de procesos tecnológicos y de cosas que antes se decía no se puede hacer o era imposible, ahora es posible. Y muchos procesos que antes se pensaban que no, que eran en papel y no se podían hacer en papel digitales, ahora sí son posibles. Esto implica que el tema de ciberseguridad todavía se vuelve más fundamental para todas las instituciones y empresas y que cualquier negocio que ahora en adelante se haga o que se piense, tiene que pensar de que sea digital, de que puede tener su equivalente en físico, pero tiene que tener su proceso en digital. No puede pensarse ahora en adelante que usted no tenga su servicio también digitalizado. Esto implica que toda la inversión en ciberseguridad tiene que ocurrir en cualquier sector, público y privado. No puede verse como un gasto, sino como una inversión. Y ese es un punto fundamental, porque cuando en temas de ciberseguridad usted dice hay que invertir en esto, hay que gastar, no, el presupuesto no hay para eso. No, eso no es prioridad. No, es que la ciberseguridad es prioridad dentro de los contextos tecnológicos y dentro de los procesos, porque va a haber responsabilidad legal y responsabilidad frente a los usuarios o frente a la ciudadanía del manejo de la información. Entonces, la ciberseguridad tiene que ser una inversión y no verse como un gasto. Y en este contexto, como lo digo, todos los procesos van a ser al final de alguna forma tecnológicos y la ciberseguridad va a tener que estar ahí y va a tener que tener gente preparada, equipos preparados o asesorados y demás donde acompañen estos procesos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que vamos a pasar a hacer las preguntas. Una pregunta por panelista. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría reforzar en cómo Grupo Babel se alía, digamos, con los mejores partners para fomentar su propuesta de valor. Y ustedes son un claro ejemplo de esto, digamos. El tema de ciberseguridad es un tema bastante delicado y aún así nosotros decidimos irnos por esa rama, aliarnos con nuestros partners más especialistas, con personas que comprenden y que se comprometen con el cliente. No solo eso, sino que Babel está capacitando también, y es algo que quería mencionar. No somos casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Como dicen muchas veces, no, Babel evangeliza lo que dice, lo que vende. Muchas de nuestras, Babel está capacitando a su personal, no solo al personal técnico, al personal ejecutivo, al personal financiero en temas de ciberseguridad, porque es sumamente importante que todos conozcamos sobre estos temas. No tenemos que ser una banca o un sector gobierno, no, somos una entidad privada que comprende las necesidades de tener una estrategia de ciberseguridad estable. Entonces, para pasar puntualmente a las preguntas, la primera pregunta, vamos igual en el mismo orden, Germán. Están preguntando que con respecto a lo que mencionaste de que el phishing es el principal problema, ¿verdad? O el principal ciberataque, por así decirlo. ¿Cómo ACTE apoya a prevenir básicamente esta problemática? Mira, ahí lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes y a las organizaciones en entender el riesgo digital, entender cuál es el riesgo de su huella digital y en entregarles algunas maneras de entender
entender su riesgo en cuanto a esas amenazas, dónde están colocados, su nivel de exposición de marca, su nivel de exposición en Internet, y también algunas contramedidas de poder darle unos ojos vigilantes a las organizaciones sobre sus marcas, su presencia, sus dominios, etcétera, etcétera, en Internet. Y también poder crear algunas contramedidas y algunas respuestas a cuando tengan incidentes relacionados con eso. Entonces, prácticamente acompañamos a las organizaciones desde entender el nivel de exposición, qué hago con esa exposición, cómo vigilo mi nivel de exposición y luego cómo tengo algunas medidas y contramedidas para responder en caso de algún incidente. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Germán. Sol, tengo dos preguntitas para vos, pero es una muy puntual. Están preguntando, vamos a ver por qué. Acá, Sol, por favor, indicarnos los medios de contacto del Clúster de Ciberseguridad de Costa Rica. Por ahora, si quieren, me pueden contactar a mí directamente por medio de Facebook o de LinkedIn. Estamos trabajando justamente en esa siguiente etapa, de tener nuestro dominio y etcétera, pero por el momento me pueden contactar a mí con mucho gusto. Yo les ofrezco información, puede ser vía LinkedIn, vía Facebook, cualquiera de las dos. Ok, perfecto. La pregunta es, ¿qué me puedes comentar acerca de la frase, si tu empresa gasta más en café que en seguridad de TI, serás hackeado? Es más, mereces ser hackeado. Bueno, no sé el tema de merecerse o no, pero lo cierto es que aquí voy a más bien a citar a Roberto, que nos acaba de decir, y me parece muy importante, hay ciertos recursos que se dedican a una actividad estratégica que no hay que verlos como un gasto, son inversiones, y las inversiones crean valor, ¿sí? No se puede crear valor sin invertir, ¿cierto? No se crea valor del aire, no todavía. Entonces, sí, Ojalá. exacto, sí es muy importante entender que invertir en proteger, invertir en seguridad en general, pues es ¿verdad? Para eso digo, invertimos en seguros, invertimos en una serie de instrumentos de seguridad a mucho nivel, y entonces, ¿cómo no vamos a invertir en preservar los activos digitales, que son la forma en cómo creamos valor en este momento, y proteger a nuestros clientes y a nuestros colaboradores y nuestros propios intereses? Si somos los representantes legales de las organizaciones, nos tocará responder ante ciertas cosas. Entonces, en realidad, la inversión en seguridad, la inversión en cafecito es importantísima, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí o sí, pero hay que hacer un plan de negocio que tome en cuenta todas las inversiones esenciales, dentro de las cuales las inversiones en ciberseguridad, digo, tienen que estar de las primeritas de la lista. Perfecto, Sol, muchísimas gracias. Montserrat, acá están preguntando, son dos preguntas puntuales, vamos a ver si una de ellas es muy, no sé, intangible, no sé, vamos a ver, dice, ¿cómo sensibilizar a los desarrollistas de sistemas sobre los asuntos legales, verdad? Y también están preguntando de cuánto es aproximadamente la inversión que debe hacerse para implementar un proceso de ciberseguridad. La segunda es imposible contestar sin saber cómo esto. Es muy, muy difícil, es bastante difícil. Lo bueno es verlo como una inversión y no como un gasto, ¿verdad? Eso es algo importante. Como digo, una inversión que va a tener un retorno de inversión en confianza. Si yo uso eso como herramienta de marketing de mi empresa, yo voy a tener más consumidores en línea, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que está información segura. La firma donde yo trabajo, la firma invierte, y eso es parte de nuestro marketing, de que tenemos herramientas de seguridad para proteger la información de nuestros clientes. No estamos exentos de phishing, pero estamos más entrenados que la media, ¿verdad? Porque tenemos programas de entrenamiento. Entonces, eso se relaciona también como de sensibilizar a los desarrollos de sistemas. Yo creo que Roberto, por ejemplo, que tiene una buenísima conjunción de entender tecnología de verdad y entender derecho de verdad, no como uno que habla de tecnología así porque algo entiende, ¿verdad? Yo creo que es un perfil muy raro, porque generalmente quien tiene mente para ciencias duras no tiene para ciencias sociales, o sea, son dos maneras de pensar completamente distintas. Entonces, creo que lo que tiene que pasar es que nosotros, los operadores legales, los que estamos en este tema,
tenemos que empezar a entender tecnología y transmitir conceptos legales de una manera mucho más fácil de lo que generalmente los transmitimos, ¿verdad? Obviamente que esté en la currícula es magnífico, sería magnífico, pero me parece también que hay un esfuerzo que hay que hacer, primero para hacer las leyes mejores escritas, eso es súper necesario, y segundo, de que cuando uno está dando clases, cuando uno es profesor, entender de tecnología, primero, antes de entender la ley, ¿verdad? Y hablar en un lenguaje sencillo. Entonces, creo que eso sería lo que hay que hacer. Obviamente que si uno no encuentra esta información en la currícula de la carrera que esté cursando, la UCR tiene un montón de seminarios gratis de estos temas, hay de todo. Entonces creo que si usted no lo tiene en su formación académica formal, encuentre herramientas para especializarse en eso. Para mí, en español, una gran fuente de entendimiento sencillo de las cosas es el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, que está muy orientada a la empresa y no, es decir, tiene un equilibrio muy bueno entre derechos del ciudadano y empresa que no siempre se dan en todas las agencias. Entonces, lo que dan son consejos prácticos, herramientas prácticas de cómo poner en marcha un plan de seguridad de datos personales. Entonces, en español eso. En inglés, la página de ITech Law, la página de AIPP, que es la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, la que certifica, ¿verdad?, que uno es profesional en privacidad a nivel mundial. Entonces, empezar a buscar recursos, pero yo creo que hay una curiosidad innata y además hay en este momento, los profesionales de privacidad, ¿verdad? Los profesionales de privacidad, faltan profesionales de privacidad. Entonces, alguien de tecnología que tenga entrenamiento en privacidad va a conseguir trabajo más fácil. Puede ser un DPO, un Data Protection Officer, que se genera un hueco muy grande en Europa y con suerte todos podemos trabajar en eso, digamos, remoto ahora. Eso sería lo que yo haría si estuviera en ese lugar y lo que hago, definitivamente. Porque yo tampoco tuve esta formación en la universidad. Como abogado no la tenemos tampoco. Ok, perfecto, Monse, muchísimas gracias. Roberto, no sé si quieres agregar algo a la pregunta de Sol. Y además, te quiero hacer una pregunta, pero no sé si quieres no sé si quieres agregar algo, te formulo la pregunta de Sol. Nada más mencionar que efectivamente ahora, y aprovechando las tecnologías, muchos también de cursos que antes se pensaba que no podían darse, o eventos que no podían darse de manera digital, se están dando. Entonces hay muchas plataformas muy buenas de educación en línea, de formación, no voy a hacer propaganda gratis, pero que hay y se pueden buscar y que están en línea, y algunos cursos con precios relativamente cómodos, o otras que bajo la situación de la pandemia se han puesto gratuitos y que antes tenían un costo y hasta un costo elevado. Hay que aprovecharlos. Y entonces, abogados que quieran conocer sobre el tema de tecnología, es una buena oportunidad estos cursos introductorios de programación, cursos introductorios de formación en temas de minería de datos, tecnologías, etcétera, hasta temas de protección de datos y demás que se ofrecen en línea, pues hay que aprovecharlos. Ahora el medio está para pues mejorar en temas de conocimiento. Y esa interdisciplinariedad, como dice Montserrat, pues es importante. Y como mencionaba Montserrat, antes a mí me veían muy extraño. Pensaban que esas dos áreas no entendían qué era lo que estaba haciendo. Pero ahora todo tiene lógica. ¿Por qué decís antes? No entiendo esa parte. No, es que antes muchos profesores o del área informática o de derecho decían, Roberto, no entendemos qué es lo que estás haciendo estudiando las dos cosas a la vez. Y ahora dicen, mira, tenía lógica. No, súper bien. Y yo creo que, como lo dice Montserrat, es un espacio donde más bien hace falta profesionales. Entonces... y privacidad hace falta mucha gente. Ok, vamos puntualmente ya con la última pregunta para ir cerrando, porque más bien nos estamos pasando de minutitos. Sí, ya vi. Como bien mencionó Roberto, la ciberseguridad debe verse de manera integral, transversal a toda la empresa, y no solo como un tema que le toca resolver a TI. Según su percepción, ¿qué tanto se ha trabajado el aspecto humano en las organizaciones públicas y privadas? Es decir, ¿cómo andamos en Costa Rica en cuanto a alfabetización al personal de ciberseguridad? Ok, ese ha sido un reto a nivel de trabajo del ministerio, de lograr la formación y capacitación en materias de ciberseguridad de la gente de TI, por una razón muy base.
la gente de TI no es ciberseguridad. Y ese es un elemento que a veces cuesta entender. Eso es como cuando los de TI les preguntan sobre Word o Excel o PowerPoint. No llevamos cursos de eso. Entonces, los de TI, la formación tradicional de TI en la universidad, no llevamos ciberseguridad. No nos enseñaron ciberseguridad o tal vez algunas pinceladas, pero no eran los ejes que ahora debería formarse en esos temas. Entonces, el personal de TI de las instituciones no está formado en materia de ciberseguridad. Y ese es un gran reto porque ocupamos entonces formar esos equipos. En esa línea, tal vez comentarles, por ejemplo, el año pasado hicimos varios temas de bootcamp, formación de cursos, comenzamos con grupos de personal de ministerios y comenzamos a capacitarlos. Este año se nos ha complicado un poquito con la pandemia, pero vamos a buscar los temas aprovechando el tema digital de lograr formación en este tema con cooperación internacional también. Y esa es una línea fundamental porque, como lo mencionaba, los equipos de TI, las instituciones, pues muchos casos adolecen de la formación en ciberseguridad. Y entonces, si ocupamos equivalentes de temas de ciberseguridad en las instituciones para que se encarguen de esos temas, ocupamos que estén formados en la materia. Y que estén, pues, obviamente, capacitados para responder ante los incidentes, generar planes, etcétera. Y otro tema que hemos querido resolver también y que nuestro director, don Jorge Mora, ha planteado ya en otros escenarios también, es el tema de que, por ejemplo, ver la posibilidad de que Servicio Civil incluya el tema de ciberseguridad dentro de la currícula de perfiles, porque lo que tiene es perfiles de TI, de informático general. Entonces, cuando usted requiere algún especialista o alguien formado en temas de ciberseguridad y que esté oferta, solo está la opción de gente de TI en general. Entonces, esto es importante lograrlo tener porque así tenés en oferta en el sector público gente formada en aspectos de ciberseguridad y que haya un perfil para gente en esa rama. Entonces, eso es algo también importante que se está buscando trabajar. Bueno, perfecto. Yo creo que ya hemos hablado lo suficiente y podríamos hablar de esto mucho rato más, pero ya es lo suficiente. Más bien ya les he quitado mucho tiempo. De verdad, muchas gracias. Grupo Abel está sumamente agradecidos con ustedes por este rato, por compartir este conocimiento increíble. De verdad, yo estoy sorprendida y cada vez me doy cuenta que la tecnología es lo que me apasiona y lo que me encanta, porque escuchar a profesionales como ustedes hablando con tanta propiedad y enseñándonos a todos, inclusive a mí, sobre temas tan disruptivos e innovadores es de verdad fenomenal. Entonces, muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Gracias. Gracias a ustedes, a Babel. Muchas gracias. Por todo. Gracias a Tal vez todos. para Un gusto. finalizar, a las personas que están presentes, cuando finalicen les va a aplicar una encuesta de satisfacción que es sumamente importante que la llenen. Y si desean una cita de negocios con Grupo Abel y nuestros aliados para hablar sobre temas de seguridad, ahí mismo nos la pueden pedir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Seguirse cuidando. Hasta luego.